El arbitraje internacional en el marco de la Cámara de Comercio Internacional. Este artículo fue escrito por Juan Manuel Rivero Godoy. Las razones para recurrir al arbitraje privado internacional tiene varios fundamentos o varios contextos. El primero de ellos es que el arbitraje internacional de alguna manera es más costoso que un arbitraje o una solución de conflictos de manera nacional por un juez pues, nacional. Y la segunda razón es porque la jurisdicción nacional muchas veces no tiene los recursos tecnológicos, la infraestructura, la capacidad o el tiempo del juez para dar solución a un conflicto que requiere tiempo e inmediatez para la solución del mismo. El origen de este mecanismo de solución de conflictos está marcado en la década de 1920 por la creación de la Corte Internacional de Arbitraje, adaptándose como una amistosa solución para los conflictos. Solo en el año 2009 y 2010 se presentaron más de 1.640 demandas ante la Corte, consolidándose hoy como uno de los mejores mecanismos o alternativas para la solución de conflictos. Muchas jurisdicciones nacionales son costosas y demoradas. Además, esta modalidad se consolida como un buen mecanismo, no solo para los estados, sino también para las empresas. Bueno, encontramos la autonomía de la voluntad como base de la jurisdicción arbitral. En este caso se debe precisar que dicha autonomía pues depende de la voluntad y de lo acordado entre las partes. Una de las preocupaciones que tiene el arbitraje o la eficiencia del arbitraje internacional es que muchas veces cuando se recurre a un juez nacional se tiene cierta protección, pues se tiene el respaldo de la fuerza pública, mientras que un juez privado, en este caso pues un árbitro, debe tener cierto reconocimiento mediante un laudo arbitral extranjero. Entonces el autor plantea en este artículo una pregunta y es ¿para qué acudir entonces a un arbitraje internacional si genera ciertas dudas? Básicamente él propone dos aspectos a tratar y son que primero pues la necesidad de atraer inversiones del extranjero obviamente y también de los jueces nacionales que muchas veces no tienen el tiempo suficiente o la dedicación para dar solución a un conflicto que de una u otra manera se necesita de inmediato pues muchas veces en una jurisdicción o un juez nacional pues esto no se ve. El tema que les voy a presentar del artículo que estamos en este momento presentando es reglas de la CCI, procedimiento y derecho aplicable. En este tema, cuando hablamos de las reglas de la CCI, estamos hablando de la parte que se debe tener en cuenta al momento de un arbitraje y es las partes del contrato. En este punto se habla de la relación comercial que se debe tener, porque se habla de una relación de mutuo acuerdo entre las partes al momento de generar el contrato. Es decir, se deben de aplicar reglas de equidad, lo que permite que cuando en el momento en el que se llegue a presentar una controversia contractual, estas reglas que se van a aplicar en arbitraje internacional, en el momento en el que lo acuerden las partes dentro del contrato, se debe tener en cuenta primero qué reglas se plantearon entre las partes procesales y por otro lado se debe tener en cuenta que si se va a hablar de un reglamento internacional como es el arbitraje, se va a tener en cuenta que se debe plantear todo bajo el reglamento del artículo 1 del artículo 21 del reglamento de la CCI en cuanto a lo que tiene que ser relaciones de uso comercial. Es importante también tener en cuenta que estas reglas lo que busca es que sean primero aplicables y que siempre se trabajen en equidad. Por otro lado, tenemos las medidas provisionales del arbitraje. Estas medidas provisionales lo que buscan es que el procedimiento que se va a aplicar en el momento en que el juez o el árbitro tome la decisión de aplicar, por ejemplo, medidas cautelares dentro de una controversia, estas se deben de tener en cuenta primero que estén dentro del artículo 29 del reglamento de la CCI y por otro lado se busca que tengan un respaldo judicial, es decir, como bien es importante que cuando se empiece a dar esta controversia en un argumento que son dos normas que se pueden encontrar, se debe buscar que el reglamento se pueda aplicar dentro del país en el que se está haciendo el debate, puesto que muchas veces se puede encontrar que no haya un respaldo judicial como tal, debido a que la medida cautelar que se busca aplicar no está aceptada en ese ordenamiento como tal dentro de ese estado. Entonces es importante que antes de que se aplique esa medida cautelar, el árbitro tenga en cuenta
qué normas aplican dentro de los dos países o de las dos partes que se están enfrentando en el arbitraje. Los arbitrajes múltiples es un grupo societario, garantes, fiadores, entre otros. Existe un nuevo reglamento que permite la conciliación de arbitrajes en caso de que hayan causas pendientes de resolución. Una de las partes podrá solicitar que ambos arbitrajes sean decididos en uno solo, siempre y cuando las partes hayan acordado la consolidación o que las demandas se hayan formulado bajo el mismo acuerdo de arbitraje. O si lo fueron bajo distintos acuerdos de arbitraje, se requiere que las partes sean de las mismas y que sea bajo la misma relación jurídica. Este tipo de arbitraje se usa porque ayuda a abaratar tiempos y costos al margen de mantener una coherencia en la decisión final, evitando laudos arbitrales contradictorios que no operan la consolidación. La cláusula arbitral, los aspectos principales es que es de común acuerdo y pues es bien conocido en el mundo jurídico que pues aunque el contrato tenga cláusulas nulas, ello no afecta la cláusula arbitral. Con esto no se quiere decir otra cosa, que la cláusula arbitral es independiente del resto del contrato. Mi nombre es Franci Daniela Mancipe. El día de hoy hablaremos de la redacción de los contratos con inclusión de cláusula arbitral, el lenguaje. Estas cláusulas se encuentran con la finalidad de evitar que se generen futuras controversias, redactadas por litigantes. Tales situaciones controversiales son generadas por silencios u omisiones. Es por ello que es necesario establecer criterios que comprendan el desarrollo del contrato, como por ejemplo, el hecho de no establecer la sede del arbitraje. Supondría litigar en los estrados de la Corte Internacional de Arbitraje. Es por ello la necesidad de hacer mención y establecer descripciones claras. Será pertinente indicar que de acudir al arbitraje se recomendará la lectura del reglamento de arbitraje y sus modelos de cláusulas arbitrales, ya que someterá a un correcto uso, dará claridad y comprensión de la transmisión sustancial de la secuencia del proceso. Dentro de los datos relevantes encontramos, desde los inicios de la Corte Internacional de Arbitraje, se han configurado 19.000 asuntos sometidos a decisión y acuerdos, y han sido establecidos por la actividad de presencialidad y árbitros y partes de 180 países. En el año 2011 se recibieron cerca de 796 solicitudes de arbitraje, las cuales involucraron 2.293 partes de 139 países. En el año 2012 fueron recibidas cerca de 759 solicitudes, de las cuales 2.036 fueron involucradas y participadas por árbitros y partes provenientes de 139 estados. En el año 2013 y 2014 se mantuvo el uso del arbitraje, sin embargo, hubo decadencia en comparación con el año 2012 y 2011. Aunque es baja el porcentaje, es relevante indicar que radica la importancia en la configuración de una herramienta de solución de conflictos comerciales.